yo le creo a usted. Entonces voy a entender que van a ser unos minutos en los que usted va a estar escuchando la palabra del Señor. No escuche las palabras del hermano Andrés que está parado ahora mismo frente a usted, porque él no tiene mucho que decirle para usted. Él es una persona muy limitada en sus conocimientos, pero yo le vengo a entregar la palabra del Señor que me ha dicho que le entregue a usted el mensaje en esta maravillosa mañana. Y yo quiero hacerlo con todo temor y temblor. Realmente soy merecedor de este privilegio que me da el Señor de pararme frente a usted y hablar de su palabra. Pero el Señor ha decidido utilizar este barro imperfecto para su gloria y para su honra. Yo quiero hacerlo con todo reverencia en esta hora. Así que yo le voy a invitar rápidamente, usted abra su Biblia y vaya a Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta el 5. Vamos a leer la palabra del Señor y usted mientras va encontrando se va poniendo de pie y vamos todos a hacer reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta el 5. Y todos vamos a leer en alta voz. Leemos la palabra del Señor. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Leamos hasta el 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El mensaje en esta mañana maravillosa es el encuentro. ¿Cuántos dicen conmigo? El encuentro. Lo vamos a repetir una vez más para que se quede bien grabado en nuestra mente y lo podamos ir entendiendo mientras vamos desarrollando el mensaje. El mensaje en esta mañana es: no es solamente encuentro, es el encuentro. Yo invito a este lugar a mi pastor, quiero que él dirija la oración para que el Señor unja mi vida y conforme a su propósito se haga. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, en este instante, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando sus labios. Señor, aquí estamos para escuchar palabra tuya. Tu palabra nos instruye, tu palabra levanta, tu palabra dirige, Señor, nuestras vidas. Y es por eso que estamos aquí. Usa tu siervo, Señor, en gran manera. Oh, que tu palabra no vuelva vacía, que ella sea prosperada a todo aquello que tú lo envías. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Estamos dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Amén. La iglesia, la gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Regálenme unos cuantos minutos para decirle lo que el Señor me dijo que le diga a usted en esta mañana. Hermanos, todos necesitamos un encuentro con el Señor, pero un encuentro real con el Señor. Las iglesias están llenas de personas que han decidido buscar el rostro del Señor. Un día alguien les habló de la palabra del Señor, ellos fueron convencidos por esa palabra y se acercaron a una iglesia y están formando parte de esa iglesia. Y se puede decir que son seguidores de Jesús, son cristianos. Pero el hecho de que nosotros nos denominemos seguidores de Jesús o cristianos
no significa que hayamos tenido un encuentro real con el Señor. Y yo le voy a evidenciar esto bíblicamente. Uno de los apóstoles de Jesús era Judas, ¿sí o no? Sí, era uno de los que estaba andando con Jesús todo el tiempo. Estaba pendiente de todo lo que el Señor hacía, todos los milagros y prodigios, maravillas, todo. Él era muy consciente de todo lo que hacía Jesús. Es decir, él era un seguidor de Jesús, caminaba de Jesús, iba en todas esas cosas. Pero usted sabe que su corazón no estaba ahí con Jesús. Él no había tenido un encuentro real con el Señor, a pesar de que lo tenía ahí todo el tiempo. Entonces, cuando yo examino la vida de Judas, porque usted sabe todo lo que hizo Judas, y no me quiero enfocar en esto en esta mañana. Usted sabe que su corazón estaba muy lejos del Señor. Y lo mismo pasa hoy día en nuestros templos, en nuestras iglesias. Hay muchas personas que todavía no han tenido un encuentro real con el Señor. Miren, yo le voy a dar una estadística que estuve revisando. Una empresa en Estados Unidos que se llama el Grupo Barna, es una empresa de encuestas cristianas evangélicas con sede en Ventura, California. En el año 2018 ellos hicieron una encuesta, juntaron información durante 5 años. Eso me determina que es una encuesta seria, que no se trata de unos datos por ahí que alguien cogió y se le ocurrió decir. No, es una encuesta seria. Tardaron 5 años en reunir toda esta información, hicieron investigaciones aquí y allá y llegaron a los siguientes resultados. Y presta atención a esos resultados. Ellos concluyeron esa investigación y dijeron que el 59% de los jóvenes que cumplen 15 años se alejan de su fe cristiana. Eso quiere decir, mi hermano, que 3 de cada 5 personas se están desconectando de la presencia del Señor, se están desconectando de la iglesia, se están desconectando de su fe cristiana y se están yendo al mundo, pese a que incluso pudieron haber nacido en el Evangelio, pese a que caminaron con el Señor algunos años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, cuando leemos estas estadísticas, que no son falsos cuentos, que son cosas reales, y nosotros lo podemos evidenciar en nuestras iglesias, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos visto jovencitos que un día conocieron al Señor y estuvieron ahí pendientes del Señor unos cuantos años, pero luego cuando ellos empezaron a crecer, y tienen 15, 16, 20 años, se desconectaron de la iglesia y están ya fuera en el mundo y se les hace muy difícil regresar? Eso lo vemos en todas las iglesias, en absoluto. Entonces, lo que nos están diciendo estos datos no se alejan de la realidad. Hoy en día, los jóvenes se están desconectando del verdadero propósito del Señor. La pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Yo me atrevería a decir en esta mañana que lo que está pasando es que esas personas todavía no han tenido un encuentro real con el Señor. No es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Conocer a Jesús es interiorizarse de todo lo que Él hace, de todos sus poderes, de cómo Él opera en nuestras vidas. Pero conocer de Jesús es usted ha escuchado experiencias que viven los demás. Pero en esta mañana yo le vengo a decir que no es suficiente vivir de las experiencias que escuchamos de las demás personas que tuvieron con el Señor. Nosotros necesitamos nuestra propia experiencia con el Señor. Y le vengo a motivar en esta mañana que usted no descanse hasta que usted tenga su propia experiencia con el Señor Jesús. Está muy bonito escuchar los grandes testimonios de los predicadores que nos dicen cómo ellos han experimentado la gloria del Señor. Eso está muy bien, porque alimenta nuestra fe, alimenta nuestro espíritu. Hoy salimos fortalecidos cada vez que escuchamos estos mensajes maravillosos y poderosos. Pero eso no nos va a ayudar a mantenernos en los tiempos difíciles. Cuando vengan las circunstancias muy difíciles a nosotros, cuando vengan las noches más oscuras, cuando vengan los desiertos que tengamos que atravesar, no va a bastar la experiencia de los demás.
va a bastar lo que nosotros hemos experimentado en el camino del Señor. Por eso, mi amado joven, mi amado anciano, todos bajo el sonido de mi voz, necesitamos una experiencia con el Señor, necesitamos encontrarnos realmente con Él. Yo quiero desarrollar el mensaje de la palabra del Señor bajo las experiencias de 3 hombres que hablan la palabra del Señor. Y el primero es el apóstol Pablo, del cual acabamos de leer en el versículo inicial. El apóstol Pablo, mis hermanos, era alguien que había sido instruido en la palabra, en lo que creían los judíos, de manera impresionante. Era un teólogo, realmente era un teólogo el apóstol Pablo. Conocía las escrituras al revés y al derecho. Dice la palabra del Señor en Hechos 22:3. De cierto yo soy judío, Pablo escribiendo, de cierto yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Sabe quién era Gamaliel? Era uno de los hombres más influyentes en cuanto a la doctrina y a la teología de ese tiempo. Era un hombre muy respetado por sus conocimientos bíblicos. Bueno, la palabra del Señor dice que Pablo fue instruido a los pies de él, o sea, tenía una escuela bíblica impresionante. Pero les voy a decir una cosa: aunque nosotros tengamos el conocimiento que podamos adquirir porque nos hemos metido en la palabra del Señor, porque cuando nosotros venimos y conocemos al Señor, ¿verdad? Estamos en nuestro primer amor y queremos leer la palabra del Señor y nos metemos en los estudios bíblicos y vamos por acá y vamos por allá, y todo eso está muy bien. No le voy a decir que lo deje de hacer, porque lo tenemos que hacer. Pero el mensaje en esta hora es que eso no es suficiente, porque eso no basta, porque el apóstol Pablo tenía todo esto, tenía conocimiento bíblico, pero no había tenido un encuentro real con el Señor. Y dice la palabra del Señor que Saulo estaba respirando amenazas, porque él estaba convencido en lo suyo. Él pensaba que los seguidores de Jesús, que se llamaban cristianos, estaban equivocados, y que él tenía el deber de exterminarlos a todos, porque pensaba que eran unos impostores, porque él había sido instruido de otra forma. Es que los pensamientos humanos muchas veces se equivocan. Dice la palabra del Señor que los pensamientos de Él son mucho más altos que nosotros. Entonces el Señor tiene un plan y tiene un propósito, y Él tenía un plan con la vida de Pablo. Él lo dejó tranquilo, y dice la palabra del Señor que él estaba respirando amenazas. Para comprender el término respirando, lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Lo tenemos aquí en nuestra revista. Todo el tiempo estamos respirando y así nos mantenemos vivos. Yo creo que cuando dice la palabra del Señor respirando amenazas, era que algo tan constante en la vida de él. Estaba amenazando a todos los cristianos, y en una de esas oportunidades fue con el sumo sacerdote y le dijo: necesito unas cartas, porque he escuchado que allá en Damasco estaban los seguidores de Jesús y yo necesito irlos a poner presos y traerlos y ponerlos presos. Consiguió esas cartas y fue corriendo, pero de camino a Damasco, dice la palabra del Señor, que le rodeó la gloria del Señor, y él tuvo que caer perdido a los pies y preguntar: ¿quién eres, Señor? Y él en ese momento le dice: hey, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y lo impresionante de este pasaje bíblico es que a partir de ese momento la vida de Pablo cambió radicalmente. Hermanos, no importa cuántos años tengamos en el camino del Señor, no importa todo lo que hayamos atravesado con nuestros pensamientos o con nuestro conocimiento, pero el día que tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Y eso le pasó al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nunca más fue igual. Y él se convirtió en uno de los hombres más influyentes en el Nuevo Testamento. Usted mira cuánto es lo que abarca los escritos
inspirados obviamente en el Espíritu Santo, pero por Pablo, y es impresionante, el Señor los sacó de allá, pero todo comenzó el día que él tuvo un encuentro real con el Señor. Había estudiado mucho, le habían explicado cómo es que funciona la ley, él se sabía de atrás para adelante, pero eso no había bastado. Bastó el día que escuchó la voz del Señor diciendo: levántate y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Hermano, hay un versículo más adelante que a mí me llama mucho la atención, porque cuando Pablo cae al suelo y se levanta, dice la palabra del Señor que él ya no podía ver. Él quedó totalmente ciego. Y los que lo acompañaban, dice la palabra del Señor, que escucharon la voz que venía del cielo, pero no veían nada. Y de pronto Pablo se queda ahí: no puedo ver. Entonces se le entra a la ciudad y se sigue los mandamientos del Señor, y el Señor utiliza a un hombre que se llamaba Ananías. Y en el versículo 17 y 18 la palabra del Señor dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Hermanos, nosotros podemos creer que estamos bien, y podemos creer que estamos viendo todo, pero muchas veces estamos ciegos espiritualmente, y nuestros ojos están cegados, y nos enseñan palabra del Señor, y nos dicen: esto es lo que tienes que hacer. Nuestros pastores nos muestran el camino, y a veces nos agarran incluso la mano, como que nos quieren hacer avanzar, pero nosotros parece que no entendemos. Yo pienso que muchas veces lo que está pasando es que nuestros ojos están cerrados. Pero el día que el Señor se encuentre con nosotros, yo creo que puede pasar lo que le pasó al apóstol Pablo. Cuando el Señor se encuentre con nosotros, de nuestros ojos se pueden caer como escamas, y entonces tendremos una visión distinta a la que tenemos al día de hoy. Entonces el Andrés natural que vive acá tendrá una perspectiva gloriosa, porque dice la palabra del Señor que el hombre natural mira lo que todos vemos acá, pero el hombre que vive en otra dimensión, él está pendiente de otras cosas. Él está buscando el reino de Dios y su justicia antes que las demás cosas. Él entendió que el resto va a venir por añadidura. Y mi hermano querido, mi joven querido, en esta mañana yo te digo: está bien esforzarte por tus sueños, por tus anhelos, pero necesitamos entender la palabra del Señor, que primero es el reino de Dios y su justicia. Que el resto de cosas tan importantes lo van a hacer en la vida, mientras nosotros vamos caminando, esas bendiciones van a ser añadidas. Pero necesitamos encender una pasión tan profunda en nuestro corazón que nos enseñe y empecemos a ver con los ojos de nuestra fe. Hermanos, y cuando el Señor se encuentra con Pablo, lo transforma por completo y se convierte de ser un hombre que estaba ahí celebrando, porque cuando Esteban fue apedreado, ¿qué dice la palabra del Señor? Que estaba un joven ahí observando cómo estaban apedreando a una persona ahí. Y mientras Esteban alzaba su mirada y entregaba su espíritu, él estaba consintiendo ahí, porque incluso las ropas de Esteban lo dejaron ahí a sus pies, y él estaba celebrando ahí, viendo cómo estaban matando a Esteban. A esas alturas era la insensibilidad de este hombre llamado Saulo. Pero cuando el Señor lo rescata y lo transforma, el día que tuvo un encuentro con él, este hombre tuvo que pasar grandes tribulaciones. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, 25, 27: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
26 en caminos muchas veces, el 26 dice en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Una lista interminable de todo lo que tuvo que pasar Pablo. Y cuando yo leo esta palabra y me empiezo a quejar de mis problemas, de adversidades, no me queda la gana de seguirme quejando sobre todas estas cosas. Porque a veces nosotros nos hemos convertido en unos cristianos tan de cristal, mis amados hermanos, se lo digo con todo el aprecio del mundo. Pero que si un hermano nos miró medio mal por allá, entonces nosotros ya no queremos ir a la iglesia. Y que si el pastor me dijo una palabra media fuerte, entonces yo quiero abandonar todo eso y quiero dejar allá. O usted póngale el título que quiera. Pero hermanos, los hombres que nos antecedieron en la fe tuvieron que pasar cosas realmente difíciles. El apóstol Pablo dice: 3 veces fui a... gloria sea al Señor. He sido azotado una y otra vez, he sido apedreado una vez. Le mordió una víbora y todos estaban pensando que él iba a ser muerto. Para la gloria del Señor no le pasó nada. Él pasó tantas cosas. Él estaba con Silas metido en una cárcel por predicar la palabra del Señor. Ya le dijeron: no puedes hablar del Señor, y lo azotaron tanto, lo vendieron. Pasó cosas increíbles, cosas indecibles. Y aún así estaba la medianoche cantando al Señor y alabando su nombre santo. Pablo y Silas estaban ahí, no se estaban quejando, no estaban preguntándole al Señor: Señor, ¿por qué si estamos viviendo y aquí estamos en esta cárcel metidos? No estaban diciendo nada de eso. Nuestras cargas muchas veces, y que ya no queremos avanzar. Pero ¿sabe por qué? Por eso hago tanto énfasis en esta mañana que necesitamos un encuentro real con el Señor. Yo creo que nada de eso hubiera pasado con la vida de Pablo si el Señor mismo no se hubiera encontrado con él un día cuando iba de camino a Damasco. Nadie podía mover la fe de Pablo. Y a pesar que acabo de leer 2 versículos con una lista enorme de todas las cosas que tuvo que pasar, me conmueve tanto la palabra del Señor en Romanos 8:45, porque Él nombra 7 cosas. Y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada me podrá separar del amor de Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros estamos atravesando momentos de tribulación y entonces ya queremos abandonarlo todo. Pero necesitamos entender que en esos momentos de tribulación el Señor ha prometido estar con nosotros. Salmos 50, gloria a la palabra del Señor, gloria a la vida de la angustia, gloria a la verdadera y cómo la necesitamos invocar su nombre de la angustia, pero no necesitamos quedarnos desanimados o desalentados. Amén, aleluya. Salmos 40:17, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Cuando sientas que parece que nada tiene sentido, porque yo te entiendo, jovencito, que ahora estás, precisamente hablo sobre todo con los adolescentes que están en una transición, que muchas veces uno en esta edad no entiende muchas cosas, todavía no ha tomado en serio la fe, y no digo todos, pero probablemente una gran mayoría. Y a veces te vienen tantas preguntas a la mente y sientes que nada tiene sentido, pero no, la palabra del Señor dice que aunque estés afligido, aunque estés necesitado, hay alguien que está pensando en ti, y eso debe llenar tu corazón, y eso debe fortalecerte, y eso debe animarte. Y cuando tengas un encuentro con el Señor real y vengan las tribulaciones como a Pablo, tú podrás decir: esa tribulación
persecución. No a los niveles que vivió Pablo, porque eso fueron cosas impresionantes, pero ¿qué persecución podemos tener actualmente? A veces hay persecuciones, pero cuando vengan esas persecuciones, vas a ir a tu cuarto de oración, en ese rincón donde oras, vas a doblar tus rodillas y decirle: Señor, te entrego en tus manos esta situación. Tú eres el que se va a encargar de todo. Echa sobre Jehová tus cargas. Echa sobre. No cargues con esas cosas tú, porque no vas a poder, se te va a hacer demasiado pesado y vas a fracasar en el intento. Pero cuando te llevas esa mochila tan pesada a los brazos del Señor, Él dice: Él te va a sustentar. Entonces la próxima vez que vengan esas persecuciones no me van a apartar del amor de Jesús. Y cuando venga desnudez, y cuando venga hambre, no sé las circunstancias que usted atraviesa, mi hermano, yo vengo a decirle el mensaje, yo no sé la situación que usted pueda estar atravesando, pero cuando haya escasez, cuando no haya trabajo, cuando probablemente no haya que poner en esa olla, usted no va a estar renegando en esas circunstancias. Usted va a decir: esta escasez no me podrá apartar del amor de Cristo. El Señor es mi proveedor, el Señor ha prometido, Él me cuida de las aves del cielo, no tiene que preocuparse de lo que tiene que comer, Él cuidará de mí. Cuando vengan peligros y cuando vean espadas, no habrá un cristiano que esté retrocediendo todo el tiempo ante los ataques del enemigo, porque el enemigo está en guerra con la iglesia del Señor. Él no está descansando. Yo siempre digo, yo voy a decir siempre, nosotros dormimos. Incluso dormimos físicamente y a veces incluso espiritualmente. Y estamos en la iglesia incluso, pero estamos dormidos espiritualmente. Y al enemigo le encanta que estemos dormidos. Hermanos, cuando alguien está dormido y lleva un ladrón a su casa y tiene el sueño, porque incluso a veces no es que solamente dormimos, sino que nuestro sueño espiritual es hasta pesado, que por más que nos toque, como he escuchado de muchas personas que dicen: ¿sabes qué? No tengo el sueño tan pesado que ni así me vayas a tocar, me voy a despertar. Yo necesito que me echen un poco de agua para que ahí recién vaya a reaccionar. Tengo el sueño tan pesado. Y a veces eso pasa espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa con alguien que está dormido? Entra el ladrón a esa casa, se lleva todo lo que quiere, hace todo lo que quiere, y la persona que está ahí bien dormida ni siquiera se enteró. Cuando se despertó ya era demasiado tarde. Amén, amén. Y el ladrón se fue llevando todas esas cosas. Que el día que despertemos de nuestro sueño espiritual, las que estamos durmiendo, no sea demasiado tarde. Las 10 vírgenes nos enseña la palabra del Señor, unas prudentes y otras insensatas. Pero cuando las insensatas recién reaccionaron y dijeron: tenemos que hacer algo porque el esposo viene, dice la palabra del Señor que era demasiado tarde. Entonces nosotros ahora no tenemos que andar perdiendo el tiempo, que mañana lo podemos hacer. No, desde el día de hoy tenemos que empezar a afinar las cosas que necesitamos moldear en nuestras vidas. Aleluya. Había un hombre que se llamaba Zaqueo, y dice la palabra del Señor que él era publicano. Lo voy a leer, le voy a citar la palabra del Señor. En Lucas 19:8 dice la palabra del Señor: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, y la mitad de mis bienes te doy a los pobres, y sin algo defraudado en alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Lo voy a poner en contexto. Zaqueo dice la palabra del Señor que era un hombre rico y era publicano. Para que se entienda que es publicano, era como una persona muy importante en el pueblo de Israel, porque era cobrador de impuestos. En ese entonces los romanos habían conquistado el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo tenían bajo su dominio. Entonces lo que hacían los romanos es que cobraban impuestos. ¿Pero cómo lo hacían? A través de personas influyentes. Es decir, las personas influyentes pagaban cierta cantidad de dinero a Roma, y esas personas
personas eran las encargadas de cobrar los tributos al pueblo. Bueno, ese hombre, uno de esos hombres era Zaqueo. Era un hombre rico, influyente, tenía dinero, todas esas cosas. Y la gente no lo quería porque era publicano. Pero quiero que note algo importante en esta mañana. Porque aunque Zaqueo tenía todas esas riquezas, había algo que inquietaba su corazón. Y eso a mí me deja una gran enseñanza. Y hablo contigo, joven, que tienes grandes sueños y grandes anhelos. Y la mayoría de ellos está en lograr tu independencia financiera, lograr tu casa, lograr tu carro, lograr tu cosa por allá y cosa por allá. Y eso está bien. Pero no es el todo de la vida. Porque Zaqueo, que tenía todas esas cosas, hay algo que inquietaba su corazón, porque un día escuchó que alguien venía por allá, que aquel Jesús de tierra había hablado tanto de Jesús. Y dice la palabra del Señor que él quería ver a Jesús, pero no podía, porque era pequeño de estatura. Y cuando él probablemente quería ver, todos estaban tapados, no sé cuánto tenía, la palabra del Señor no registra cuánto medía, pero sí dice que era pequeño de estatura. Pero él tenía una necesidad en su corazón de ver a Jesús. Dice la palabra del Señor que se subió a un árbol de sicómoro. Y entonces, imagínense, quiero que vaya conmigo y que genere un momento, recree todo esto, esta escena con su mente. Imagínense a Jesús, que era en ese entonces, por todos los prodigios y milagros que el Señor había hecho, había tanta gente que lo seguía, lo apretaba, y Jesús era famosísimo en esa época. Y imagínense una multitud por allá y todos queriendo ver a Jesús, abrazarlo, tocar. ¿Usted ha visto cuando alguien es famoso? Y eso pasa. Los días veía que alguien, unos youtubers, hermanos, unos youtubers de acá de Buena Fe, de aquí cerquita. Entonces ellos saltaron a la fama hace unos cuantos meses. Y la gente, Dios mío, cuando ellos iban llegando al camerino, la gente se abalanzaba solamente porque quería que por ahí le salude o algo así. Entonces, cuando alguien adquiere fama, la gente está ahí rodeándoles todo el tiempo. Algo parecido pasaba con Jesús. Y Jesús iba caminando por ahí, la multitud. Nadie probablemente se había fijado que Zaqueo estaba allá subido en un árbol. Todos estaban enfocados en verlo a Jesús. Nadie le prestaba atención. Y yo te voy a decir que algo de eso pasa muchas veces en nuestra vida, como jóvenes, como ancianos, independientemente de su edad. Sentimos que nadie nos presta atención, que lo que estamos haciendo, nadie nos da una palmada en la espalda y nos dice: oye, hermano, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Todo lo contrario, probablemente lo que estamos haciendo nos lo están criticando. Y eso nos desanima muchas veces. Pero yo te voy a decir en esta mañana algo que pasó con Zaqueo, porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba caminando, de pronto alza su mirada directamente donde estaba Zaqueo, la gloria sea para el Señor, y le dice: oye, Zaqueo, baja, es necesario que entres en esta noche en tu casa. Nadie le había visto ni le prestado atención. Entonces la enseñanza y el mensaje en esta hora es: aunque nadie note lo que estás haciendo, cuando tienes un corazón sincero para acercarte al Señor, el Señor está observándote y el Señor va a ir a tu encuentro y va a gozar contigo esa noche. Y esa noche, cuando tengas un encuentro sobrenatural con el Señor, tu vida nunca va a ser igual. Porque eso le pasó a Zaqueo. Cuando la palabra del Señor dice que Zaqueo menciona: oh Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, era porque sufrió una transformación impresionante. Y le voy a explicar por qué. Porque un capítulo anterior, es decir, en Lucas 18, la palabra del Señor nos muestra una parábola de un hombre rico que se acerca a decirle: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor le dice todos los mandamientos, y el rico le dice: Señor, eso lo he guardado desde mi juventud. Ok, está muy bien. Lo que te falta hacer algo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra
Y ahí el Señor dice el paso y hace una analogía preciosa. Pero ¿por qué le voy a decir esto? Porque es muy difícil que un rico se desprenda de sus posesiones, guardando las excepciones. Pero normalmente las personas muy ricas se han aferrado tanto a su riqueza que es lo más importante para ellos. Entonces la demostración de Zaqueo, mi hermano, era una demostración de que él había cambiado su vida. Él dice la mitad, yo no sé cuánto tenía Zaqueo, pero la mitad de mis bienes yo se lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguien le devuelvo 4 veces. Eso es el reflejo de alguien que había sido transformado por ese encuentro sobrenatural que había tenido con el Señor. No importa cómo salgamos de esta vida, nada que no sea así, nada me puede cambiar, nada te puede cambiar precisamente, pero el día que el Señor tenga un encuentro contigo, el día que el Señor te visite en tu casa, ese día las cosas van a ser distintas. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Por eso es la importancia de tener un encuentro con el Señor, porque el día que eso pasa, nuestra vida cambia por completo y nunca más será igual. Hermanos, Moisés, ese es el tercer hombre del que quiero hablar. Usted sabe la historia de Moisés. Técnicamente él no debería existir, porque en aquel entonces fue dada la instrucción de que todos los hijos israelitas deberían ser muertos. Pero ocurrió un evento maravilloso, milagroso, y él pudo vivir. Y fue instruido en el palacio del rey. Tenía una educación de primer nivel, pero también tenía la enseñanza de su madre, que estuvo con él unos años enseñándole los mandamientos del Señor. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque hay algo que él había entendido, porque el día que vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, él fue a defenderlo. Entonces él no se había olvidado sus raíces. Su madre había hecho un buen trabajo con él. Por eso es importante que las madres y los padres, a los niñitos que están ahí, les enseñen a amar a Dios con todo el corazón. Y no estén esperando que cuando mi hijo crezca y entienda. No, desde muy pequeño usted enseña a amar. Yo me acuerdo, yo no tengo una memoria desde 4 o 5 años, pero desde que era muy pequeño nuestros padres nos enseñaban a orar, nos sentaban ahí y nos enseñaban a leer la palabra del Señor, nos hacían aprender versículos bíblicos. Y son esas cosas, mis hermanos, que duran toda la vida, porque cuando la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, significa que la instrucción que ha sido entregada a ese niño no se va a apartar. Él puede estar por allá haciendo cosas muy feas en la vida, pero siempre va a estar recordando la instrucción que sus padres le dieron. Por eso, padres, no se desanimen y no se desalienten, sigan confiando que un día el Señor va a alcanzar con su misericordia a esos hijos que se han alejado de la fe cristiana. Entonces Moisés fue instruido, pero esa instrucción no le bastó para tener un encuentro con el Señor. Está muy bien que usted quiera las mejores maestrías de las mejores universidades de este país, o incluso internacionalmente, si usted lo sueña así. No le va a bastar para tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Al final del día todos estaremos ante el tribunal de Cristo, grandes y pequeños, y nosotros no nos presentaremos con nuestro título, Señor Jesús, soy doctor en tal cosa. Eso no nos da más. Lo que nos va a pasar es cómo construir una relación con Él. Que no llegue el día que nos encontremos ante el tribunal de Cristo y el Señor diga, yo no te conozco.
atrevo a decir lo contrario, pero que no se te olvide en esos lugares donde estás, que lo primero es la relación que tú puedes tener con el Señor, porque cuando leo las estadísticas que dicen que a partir de los 15 años el 59% de los jóvenes se alejan de la fe cristiana, algo está pasando cuando tú entras al colegio, a la universidad. Tal vez son las influencias, tal vez son los pensamientos filosóficos que abundan en las universidades, pero cuando tú entres a ese lugar, tienes que llenarte de la gloria del Señor, tienes que llenarte de su Espíritu Santo, para que nada de esas enseñanzas se puedan apartar del amor de Jesús. Moisés, aunque había sido instruido, no fue hasta el día que él estaba ahí pastoreando a sus ovejas, a las ovejas de Jetro, en realidad, de su suegro. Y dice la palabra del Señor que de pronto vio una zarza que empezó a arderse y no se consumía. Entonces a él le llamó la atención. ¿Cómo es que lleva rato? Yo no sé cuánto tiempo iba, pasaba, pero Moisés dijo: está que se consume esa zarza, y no se consume. Y entonces presta atención a lo que dijo Moisés: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La historia de Moisés, mi amado hermano, fue grande. Fue el que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero el libertador que el Señor hizo en esta tierra fue Moisés. Pero toda esa historia empezó el día que él se acercó a la zarza y tuvo un encuentro con el Señor. Los pensamientos que él tiene para ti son pensamientos tan altos, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Si te alcanzas a imaginar lo que el Señor quiere para tu vida, caerías postrado en esta misma mañana a su gloria. No alcanzas a entender lo que el Señor tiene para ti, pero antes de que pase eso necesitas tener un encuentro real con el Señor. Tu historia se puede escribir de manera diferente, pero el día que encuentres la manera de tener una conexión con el Señor real, no basada en las historias de los demás, están viendo los mensajes de los demás, están viendo los testimonios que se echaron. Yo necesito un encuentro personal con el Señor que me transforme en cambio la vida. Voy a terminar diciéndote algo. Te preguntarás, después de todas esas palabras que dice la hermana, que necesito un encuentro con el Señor, ¿cómo obtengo ese encuentro con el Señor? Yo le voy a dar 3 pautas en esta mañana. No digo que sean las únicas formas, pero es lo que yo entiendo la palabra del Señor. 3 cosas que veo en común en los 3 ejemplos que le acabo de mencionar. Número 1, necesita predisposición, necesita moverse, necesita dejar de estar con los brazos cruzados y esperando que las cosas pasen sin hacer nada. Y no me refiero a que usted empiece a moverse nada más así, no, en su vida, hermano. En los 3 ejemplos, en el caso de Saulo, ¿qué estaba haciendo Saulo? Aunque equivocado, díganme algo de ustedes, que Saulo estaba en su habitación bien cómodo. No, Saulo estaba en movimiento, iba derechito a Damasco porque quería apresar a todos esos cristianos. Él estaba en movimiento. Equivocado, sí, a veces van a estar equivocados y el Señor te va a decir: no por allá, por la calle tienes que caminar, pero el Señor te va a guiar cuando vea movimiento en tu vida. No esperes que algo suceda. Lamentablemente te voy a decir,
situación es muy difícil que suceda algo. Porque Zaqueo, ¿qué es lo que hizo? Alguien me dice, ¿qué es lo que hizo Zaqueo? Zaqueo me dijo, es que Jesús está pasando por allá, no sé quién será ese Señor, no me interesa. No, Zaqueo, había algo dentro del corazón de Zaqueo que decía, yo necesito ver a ese hombre. Y aunque la multitud lo había tapado, fue y corrió y se subió a ese árbol. Algo estaba haciendo Zaqueo, tenía la predisposición de tener un encuentro real con el Señor. Por eso Jesús lo vio, por eso Jesús le dijo, baja de ese árbol, en esa noche voy a hablar contigo. Porque cuando Moisés vio a esa zarza ardiente que no se consumía, dice, iré yo. Y la palabra del Señor dice, viendo que él iba a ver. Aleluya. No te si es sabio el momento de entender la palabra del Señor. Probablemente nada de lo que pasó con la vida de Moisés hubiera pasado si él no hubiera tenido predisposición, porque la palabra del Señor a mí me dice, viendo Jehová que él iba a ver, entonces lo llamó desde la zarza ardiendo. Tienes que moverte, tienes que tener predisposición. Lo segundo es que tienes que estar atento a su voz. En los 3 casos que acabamos de leer, ¿qué es lo que hizo? Escuchó la voz de Dios, dice la palabra del Señor. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y cuando él escuchó la voz de Dios, él respondió a esa voz y le dijo, ¿quién eres, Señor? Amén. Y el Señor cumplió su propósito porque hubo alguien que escuchó la voz de Dios. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que estamos tan entretenidos con el mundo y nuestras cosas que dejamos de escuchar la voz de Dios. Y el Señor nos está hablando todo el tiempo, a través de mensajes, a través de los consejos de un anciano, a través de cuando nuestros padres nos sientan y nos dicen, hey hijo, te tengo que dar un consejo, te estás equivocando, estás por un camino raro en la vida, necesitas enderezar tus sendas. El Señor nos está hablando en muchas formas, muchas veces, pero nosotros hemos decidido no escuchar la voz de Dios. Y le subimos el ruido al mundo. Vamos a subirle este mundo tiene cosas muy bonitas. Y yo le voy a decir algo. Siempre lo digo. Yo he escuchado mensajes que dicen el mundo no tiene nada que ofrecerte. Y respetando ese criterio, yo tengo otro. Yo digo que el mundo sí tiene muchas cosas que ofrecerte. Tantas cosas. Lo único que el mundo no te dice, que esas cosas son vanas y son pasajeras. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo pasa en sus deseos, hermanos. Todas esas cosas bonitas con las que te puedes sentir atraído en esta vida, te voy a dar una noticia, un día van a crecer. Crecer algo en tu corazón tan fuerte, va a ser por la eternidad. Entonces, si alguien bajo el sonido de voz está entendiendo, necesita preocuparse por esas cosas eternas. El ruido al mundo, porque estamos tan rodeados, hermanos, estamos tan rodeados de tantas cosas muy feas en este mundo. Y no me sorprende porque escrita está la palabra del Señor que en los postreros días la maldad se va a multiplicar y cosas malas están sucediendo todo el tiempo. Oh, grandes corrientes filosóficas se están levantando actualmente, pero necesitamos jóvenes apasionados por la presencia del Señor que se levanten y digan, yo no me voy a ponerme del lado de esas cosas, me voy a parar firme, porque cuando a Pedro le dijeron, hey, ya no tienes que hablar más de Jesús ni en su nombre, él le dijo, no Señor, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay tantas enseñanzas que nos están metiendo ahora en los colegios, un adoctrinamiento bárbaro, y digo, pero hay algo que se tiene que levantar y decir, yo no me voy a conformar. La palabra del Señor dice, Romanos 12, no se conformen a este siglo. Y muchas veces ya nos acostumbramos, ya lo damos por natural y normal, y nos empezamos a mover al ritmo del mundo. No necesitamos movernos al ritmo del mundo, necesitamos que el Espíritu de Dios guíe
Jehová cumplirá su propósito. No dice en nosotros. No dice Jehová cumplirá su propósito que tiene para todo en mí. Es personalizado. Aquí haremos no sé cuántas personas, haremos no sé si 120. Para todas esas 120 personas hay un plan específico. Nunca lo sabremos si no decidimos escuchar su voz y ponerlo en cuenta que se va a hacer ahora. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Y en esos últimos 3 minutos déjame contarte mi experiencia. Si yo estoy parado hoy en esta mañana, es porque aunque he escuchado las historias maravillosas que el Señor ha hecho con los demás, he experimentado al Dios maravilloso en mí. Yo he escuchado a mi pastor predicar y decir que un día él se sintió tan desalentado y desanimado y quería dejar todo. El ministerio, precisamente el ministerio, no el camino del Señor. Pero en medio de ese desánimo y desaliento, él empezó a alabar al Señor. Y dice nuestro pastor que ese día él sintió la gloria del Señor como nunca antes había sentido y nunca lo ha sentido hasta el día de hoy. Esos testimonios alimentan mi espíritu, alimentan mi fe. Pero el día que yo me encuentre con la realidad y tengo que batallar mano a mano con las circunstancias, no van a ser esos testimonios los que me van a fortalecer. No, van a ser las experiencias que yo he tenido con el Señor. Si estoy parado hoy hablándote con tanta pasión del Señor, es porque ha habido largas noches oscuras y desiertas que he tenido que irme a un rincón de mi habitación y hablar con el Señor y decirle: Señor, mira, esto es lo que está pasando. Y sentir su abrazo tierno fortaleciendo mi vida no tiene comparación. El saber que Él ha prometido ser mi sanador, que muchas veces que yo he estado delicado de salud y le he dicho: Señor, tengo esto, y el Señor instantáneamente ha sanado mi cuerpo. Yo escucho grandes sanidades, prodigios, muertos levantados, y todo eso está muy bien, pero cuando yo leo la palabra del Señor, de un Dios sanador, lo digo porque el Señor ha obrado en mi vida y yo estoy convencido de eso. Las convicciones que se vayan generando en tu vida va a ser de las experiencias que tú vayas teniendo en tu vida. Y cuando lleguen las más importantes que van a llegar, nosotros no predicamos un evangelio de buenos tiempos todo el tiempo. No, la palabra del Señor nos dijo que vamos a tener aflicción, que vamos a pasar por desiertos, pero que el Señor estará con nosotros. Hay días que vas a estar en pastos verdes y delicados y vas a estar tan plácidamente dormido y disfrutando de esos tiempos, pero habrá días que tienes que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, y aún así dice el Señor que su vara y su callado te infundirán aliento. Gloria sea el nombre del Señor. Te estoy hablando que van a llegar tiempos difíciles a tu vida, pero que van a decir como el apóstol Pablo: nada me podrá separar del amor de Cristo. Es cuando hayas tenido un encuentro real con el Señor. Yo voy a invitar a un joven o a una señorita que diga: yo necesito un encuentro real con el Señor para que cambie mi vida. Y yo no le prometo que hoy va a ser ese encuentro, no, porque yo no lo sé, podría ser o no, no sé cómo lo sabes. Pero yo quiero que oremos juntos por ti y por mí también, porque yo he experimentado ciertas cosas, pero yo estoy consciente
consciente que hay mucho más allá. Yo siento que hay la gloria del Señor que ni siquiera he experimentado un cuarto de lo que el Señor quiere para mi vida, y estoy en ese proceso también. Así que si hay un joven en esta mañana que pueda venir a este altar y quiero que oremos juntos y te pueda decir, ¿sabes qué? Aunque nadie me está mirando, aunque nadie me está felicitando, aunque tengo tantos problemas por acá y por allá, yo necesito encontrarme contigo, Señor. Porque la palabra del Señor en Job 42:5 dice: de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no necesito nada más haber escuchado, yo necesito que mis ojos vean la gloria del Señor. Y toda la iglesia empieza a orar en este momento, y nos vamos a unir en oración por esos jóvenes que están en ese altar. Necesitamos la gloria del Señor en nuestras vidas. Soñamos con una juventud valerosa, fuerte, generosa del Señor, pero antes de que pase todo eso, vamos a llenarnos de la presencia del Señor. Señor, en esta